tema es la manera correcta de adorar a Dios. Amén. A la iglesia venimos a varias cosas. La principal, ¿cuál es? Adorar. El ser humano, di conmigo, necesita adorar a Dios. Otra vez, puedes repetirlo conmigo. El ser humano necesita adorar a Dios. Dios nos creó, ya no lo repitas, con ese deseo, ese impulso natural de adorar a Dios, porque Dios así nos diseñó. El ser humano es religioso por naturaleza. Cuentan de una tribu, de unos investigadores que estaban investigando en varios lugares recónditos sobre las culturas, sobre las tribus, y dice que llegaron a un lugar muy lejano. Traían a su traductor, iban estos exploradores y entre las preguntas que le hicieron, les dijeron, ¿ustedes adoran a algún Dios? Y les dicen, sí, tenemos a nuestro Dios, vamos al cerro. Y los llevó hacia el cerro, y en el cerro estaba un helicóptero que cayó una noche hace mucho tiempo para ellos. Cayó del cielo una luz, ellos vieron esa luz y cuando fueron a ver era un helicóptero, pero ellos no sabían que era un helicóptero, nunca lo habían visto. Entonces para ellos ese era su Dios y ellos adoraban, todos los días iban y le llevaban tributo a su Dios helicóptero. ¿Por qué lo hicieron, hermanos? Porque nace del hombre el adorar a alguien. Amén. Si tú no adoras a algo o a alguien, déjame decirte que te adoras a ti. Amén. Hay gente que dice, no, yo no creo en Dios, yo no creo en los santos, yo no creo en nada. ¿Su Dios quién es? Su Dios es Él mismo. Él se guía bajo sus propios principios, bajo sus propias ideologías, y Él es su propio Dios. Amén. Pero Dios nos dejó la necesidad de adorarle y nos dejó principios de cómo adorarle. Amén. Cuando yo llego a la iglesia me encuentro con estas dos palabras. ¿Cuáles son? Adoración y alabanza. Ahorita cantamos a Dios, pero le decimos vamos a adorar. Y yo antes entendía que alabanza, vamos a darle alabanza, eran canciones alegres, ¿no? Y vamos a adorar a Dios, eran canciones suavecitas. Esa era la idea que yo tenía de alabar y adorar. Pero en la Biblia nos enseña la manera correcta de adorar, y en la Biblia hay reglas de interpretación y esas las tenemos que aprender. Hemos aprendido algunas reglas. ¿Cuáles son? Esa es una regla. ¿Qué dice? A la iglesia vamos a adorar y vamos a aprender. Entonces tú te encuentras con la Biblia, quieres leerla, pero tienes que saber cómo leerla, y ese es un principio. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Amén. Todos los pasajes que están en el Antiguo Testamento tienen un sustento en el Nuevo Testamento. Hay pasajes que no tienen sustento, que se le llaman pasajes oscuros. A esos no le tomas tanta importancia, ¿sí? Como que Eva tenía ombligo. Son ideas que a veces surgen, pero que no tienen mucha importancia. No les hagas caso. Amén. Pero hay pasajes que sí tienen la manera correcta de interpretar. En los discipulados aprendemos algo. Dice que Dios creó los cielos y la tierra, creó la luz y creó el sol. Y creó todo lo que hay. ¿En cuántos días? En 6 días. Amén. Cuando dice que creó la luz, y en el día cuarto dice que creó el sol, la luna y las estrellas. Y una vez me encontré predicándolo a los jóvenes y yo les decía, cuando Dios dijo, sea la luz, yo les decía a los jóvenes, Dios hizo el sol. Y los jóvenes, amén. No es cierto. Cuando Dios dijo, sea la luz, creó la luz, pero no había sol. ¿De dónde emanaba esa luz? En la Biblia, en Apocalipsis, nos dice que cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva, el sol de justicia, Dios mismo, será nuestra luz. No tendremos necesidad de sol ni de luna, porque Él nos va a sustentar.
Pues ese pasaje en Apocalipsis nos habla que al principio de la creación la luz emanaba ¿de quién? De Dios mismo. ¿Amén? Entonces la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Amén. Hay otra regla, hay varias, pero solo les voy a decir 3. ¿Cuál es esta regla? La regla del contexto. Todo texto tiene un contexto. ¿Qué es esto? Toda palabra que tú leas tiene un contexto histórico, un contexto situacional, ¿sí? Un contexto político, y tú tienes que saber de cada texto que te dicen qué quiere decir. Amén. ¿Has escuchado la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Sí? Bueno, pues Pablo cuando la dice estaba en la cárcel. Amén. Y él estaba hablando de sus situaciones, de sus problemas, y él decía, esto que me está pasando en Cristo lo puedo resolver. Pero a veces hay gente que toma ese texto y ya está casado y ve a una muchacha y dice, esa muchacha es para mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es posible? Pero dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo y Él me da la fortaleza, entonces vamos. No es eso. Tenemos que saber el contexto de un texto. Amén. Lo hemos enseñado. Y hoy vamos a aprender otro que dice la ley de la primera mención. Toda palabra que tú escuches el día de hoy tiene su origen en una época anterior. ¿Has escuchado la palabra aguas? Para nosotros, ¿qué significa? Cuando te dicen aguas, cuidado, peligro. Bueno, esa frase surgió en la época colonial, todavía no había registros, ¿sí? Entonces la gente hacía sus necesidades en la noche y por las ventanas tiraba las orinas. Y antes de tirarla decía aguas, o sea, porque iba el agua. Entonces la gente al escuchar aguas decía, van a tirar algo, ¿no? Y se apartaban de la ventana y ya nada más salían. Y ahí surgió esa frase. Pues hoy cuando tú escuchas aguas, ni sabes que de dónde vino esa frase, esa palabra, pero para nosotros es una palabra de alerta. Amén. O sea, esas frases, esas palabras que hoy tenemos tuvieron un significado. Y la ley de la primera mención nos muestra que cada palabra, su significado cuando se dijo por primera vez. ¿Y cuál es el tema que vamos a ver hoy? Cómo adorar a Dios. La primera vez que se nombra adorar, no había música, no había panderos, no había nada. Y vamos a descubrir el significado de adorar. Amén. Ve conmigo a Génesis, por favor, Génesis 22. Y mira en qué contexto surge esa frase. ¿Qué estás ahí? Mírala en la Biblia, en la pantalla. Génesis 22:1. Aquí está hablando de Abraham. Abraham en Génesis 12, Dios lo llama y le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero Abraham crecía de edad y no tenía hijos. Hasta que por fin tuvo hijos. Sara ya tenía su edad avanzada. Abraham tenía 6 años. Y él dice, ¿cómo a esta edad voy a hacerlo? Pero Dios hizo el milagro y Dios proveyó un hijo a Abraham. Y le dijo que de él iba a salir la descendencia. Pero mira este texto, dice, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, ¿qué? Heme aquí. Este heme aquí es un hebraísmo. ¿Qué es esto? El heme aquí del hebreo quiere decir que él está dispuesto a hacer lo que le vayas a pedir. ¿Sí me explico? Cuando alguien dice, heme aquí, para un hebreo, está totalmente de acuerdo a lo que le vayas a pedir, lo tiene que hacer. No es como nosotros, que le hablamos a nuestros hijos, ven, y ya cuando va, papá, heme aquí, ven por las tortillas. No va dispuesto. Amén.
O sea, va, pero no está totalmente dispuesto. El hebreo cuando decía, heme aquí, aquí estoy, era porque él estaba ahí dispuesto a lo que le vayan a pedir. Amén. No es como nosotros. Entonces Abraham le contesta y le dice, Señor, aquí estoy. Lo que tú me pidas, lo que tú me digas. Tú me sacaste de Ur de los Caldeos y aquí estoy, yo te sigo. Dice el 2, y dijo, toma ahora a tu hijo, y le especifica, el único que tienes, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, ¿qué es ofrecer en holocausto? Ofrecer en sacrificio. Él estaba entendiendo lo que Dios le estaba pidiendo. No era cualquier hijo, era su único hijo. Y aparte, lo amaba. No es aquel que dice, tiene 20 hijos, dice uno menos, bueno. Y el más rebelde, ese, llévatelo, Señor. Llévatelo ya, por favor. Nada más tiene uno y no lo aguanta. No, lo amaba. Era su único hijo y había promesas. Ahora, quiero especificarte que Dios no te va a pedir así a tus hijos. Esto se conoce como hechos únicos e irrepetibles. Amén. Hay cosas que están en la Biblia que ya no van a suceder. Quedaron como ejemplo para nosotros y tiene un simbolismo para nosotros. Amén. Ok. Hay gente que luego dice, pasó en Minatitlán, en la colonia Hidalgo, que una señora, un señor, creo, Dios le dijo que sacrificara a sus hijos. Dice él. Y mató a sus hijos. Que vino un ángel y Dios le dijo que lo sacrificara. Y como luego ven pasajes como estos, la gente luego dice, oye, pero si en la Biblia dice cosas así. No, son hechos que únicos, irrepetibles. Dios nunca te va a pedir a tus hijos de esa manera. Cuando Dios te pide a tus hijos es para el servicio, amén, para que vayan a predicar, etcétera, etcétera. Pero nunca, 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 y si se te presenta alguien, un ángel, y te dice, dame a tu hijo en sacrificio, ¿de parte de quién crees que sea? El diablo. Y le alejas de Satanás, amén. Y no se va. Ok. Entonces le dice, ofrécelo allí en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Y entonces él toma a su hijo y se va. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, o sea, preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Él iba preparado y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Pues él era un lugar retirado, hermano. ¿Sí? Mira, al tercer día, imagínate el corazón de Abraham esos 3 días. Voy a dar a mi hijo. Pero él, ¿qué? No dijo nada. Él fue obediente. Él a lo mejor no entendía por qué lo pedía a Dios, pero él estaba haciendo lo que Dios le pedía. ¿Y qué dice al inicio del texto? Dice, Dios lo quería probar. Amén. Y Dios muchas veces también nos prueba si somos fieles. Dice, entonces el 5, dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mira cómo está ahí subrayado esa palabra, ¿cuál es? Adoraremos. Es la primera vez en la Biblia que se menciona adorar. ¿Había música? Iba Abraham con los timbales, con la guitarra. Vamos a ir a adorar allá arriba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obedecer a Dios y vamos a sacrificar a Dios. Porque la adoración muchas veces es sacrificio. Hoy el sacrificio ya no es humano, ya no es de animales. Dice que nosotros nos ofrezcamos en sacrificio vivo, santo, sin mancha. Cuando mi carne quiere pecar y yo le digo no, quiero ir a tomar, hay un deseo, hay un impulso, yo digo no, yo me estoy ¿qué?
sacrificando mi deseo, mi pasión por agradar a Dios. Y obviamente siempre que yo agrado a Dios, recibo una recompensa. Siempre escucha, lo que tú agradas a Dios, siempre va a haber una recompensa para ti y para los tuyos. Amén. Ahí no había música, ahí no había emoción, ahí que había obediencia. Amén. Y Él les dice: esperad aquí con el asno, y yo y mi hijo iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Amén. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Iba la leña, él llevaba el leño prendido ya con fuego, el cuchillo, él iba preparado. Dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre, o sea su hijo, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Él todavía no sabía. Amén. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Él tenía la esperanza, amén, de que algo Dios iba a hacer. ¿Qué iba a hacer Dios? No lo sé. Hay gente que me dice: pastor, y si me entrego a Dios, ¿qué va a pasar? Le digo: no lo sé, pero ¿sabes qué? Sí sé que te va a ir bien. Amén. Si te alineas con Dios. Desde que yo me convertí al Señor, me ha ido bien todo el tiempo. Había calles donde yo no podía pasar porque tenía problemas. Iba por esa calle y decía: no, aquí no puedo pasar. Tenía que darle la vuelta a la colonia porque había problemas, había enfermedades. Desde que Dios me alcanzó, yo camino en la calle libre, feliz, por su gracia y su misericordia. Me dio esposa, me dio hijos, y Dios ha ido añadiendo. Y cada que le fallo le digo: Señor, perdóname, ¿cómo es posible que a pesar de tanto tú me sigas usando y sigas obrando en mi vida? Y Dios lo sigue haciendo, porque Él comenzó una obra y en mí, y Él dijo que la va a perfeccionar. Dile al que está a tu lado: Dios va a perfeccionar tu obra. ¿Puedes hacerlo? Dios lo va a hacer. Amén. Dios va a perfeccionar su obra en ti. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham un altar, compuso la leña, ¿y qué hizo? Y amarró a su hijo, lo ató. Amén. ¿Quién se quiere sacrificar, hermanos? Nadie. Cuesta. Tienes que ser muchas veces amarrado, dice. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Porque el sacrificio es la sangre. Y para poder derramar la sangre había que ser degollado el cordero. En este caso era su propio hijo. Mas sin embargo Abraham creyó todo lo que Dios le dijo y él alzó su mano. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Amén. ¿Hasta qué punto Abraham adoraba a Dios y temía a Dios? Temer a Dios es obedecer a Dios. Amén. Adorar a Dios es obedecer a Dios. Y vemos aquí que este hombre, todo lo que Dios le pedía, lo estaba haciendo por obediencia. Amén. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Le dijo: no lo mates. Voltea hacia atrás, y atrás, ¿sabes qué había? Un carnero
que se atoró sus cachos sobre un zarzal, sobre un árbol de espinas, y ahí no podía salir. Dios proveyó el sacrificio. ¿Sabes que a Jesús le fue encajado un zarzal? La corona de espinas que llevó en su cabeza era de un zarzal. Esta figura representa ¿a quién? Abraham, al Padre. Y el Hijo, Isaac, representa a Jesús. Pero en esta historia no murió su hijo. Mas sin embargo era un anuncio de lo que Dios iba a hacer. ¿Sabes a quién le dolió tanto sacrificar a su hijo? A su propio padre. Amén. Dar a su único hijo, a Jesús, en sacrificio por todos. Te cuento una historia. Dice que así como hoy había un virus que estaba acabando con el mundo entero. Dice que andaban buscando el antídoto para ese virus. Hicieron pruebas en muchas personas hasta que encontraron un niño, como de 8 años. Y dice que en el niño encontraron ese antídoto para la cura mundial. Entonces fueron a ver a la familia porque reportaron de quién era la sangre, pero no sabían que era un niño. Cuando lo llevaron al laboratorio, vieron al niño y unos se alegraron, pero otros se entristecieron. Y el padre vio la cara de los científicos y le hablaron al padre. Y le dicen al padre, ¿sabe qué? Nos da mucho gusto que sea su hijo, pero tenemos una mala noticia, que hay que sacarle mucha sangre, dice, y tal vez él muera. Y el papá decía, no es posible, yo pensé que solo era una prueba, déjeme hablar con mi hijo. Y el papá habla con el hijo, los científicos hablan con el hijo y el hijo dice, sí, si todos van a vivir por mí, dice, yo quiero morir, no importa que muera, yo quiero dar mi sangre para que se haga el antídoto y todo el mundo se salve. Entró el niño al laboratorio y entregó su sangre para salvar al mundo. Dice en la historia que la noticia se corrió, hubo fiestas, la gente estaba alegre, ya había un antídoto, se iban a salvar, no iban a morir, la gente estaba alegre, la gente estaba contenta. Enterraron al niño un domingo y dice que al siguiente domingo, los primeros 3 días de esa noticia estuvo en los dispositivos y estuvo. Dice que al mes siguiente ya no se hablaba del niño. Ya la gente había sido vacunada, ya la gente se había salvado, pero nadie se acordaba del niño que fue sacrificado. Solo su padre en su casa recordaba el sacrificio que su hijo había hecho por el mundo entero. Amén. Y hoy en día pasa lo mismo. Los domingos es el primer día de la semana y poca gente se acuerda de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Así, desde esa ocasión, hace más de 5,000 años, Jesús anunciaba que 3,000 años después iba a venir a salvarnos. Y menciona la adoración principal, que es ¿qué? La obediencia. Amén. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar del hijo. Lo degolló y derramó la sangre. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Amén. Es uno de sus nombres de Dios. Él es nuestro proveedor. ¿Sabes qué significa Jehová? Significa yo soy. Yo soy lo que tú necesitas. Ese es el término, yo soy. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es todo lo que nosotros pudiéramos necesitar. Amén. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto.
Mira esto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Por la obediencia de Abraham, ¿qué le dijo? Vuelvo a leerlo. De cierto te bendeciré. Y no solo te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Hermano, las estrellas se podrán contar. Imposible. Dice, y como la arena que está a la orilla del mar. Imagínate cada granito de arena. Dice, así será tu descendencia. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Por la obediencia, por la adoración, en consecuencia vino bendición a su descendencia. Mira esta frase que dice, puedes leerla. Si mi obediencia adora a Dios y puede bendecir a mis hijos, a mis nietos, mi desobediencia, en vez de bendecir, maldecir. Amén. Tienes a tu esposa, pero ves otra muchacha. ¿Qué dice la Biblia? No cometerás adulterio. Cuando tú obedeces a Dios, hay bendición. Amén. Tú tienes a tu esposa bien, tienes a tus hijos. Pero si alguien desobedeciese y dijese, no importa, porque mira, la infidelidad no tiene que ver con la persona, tiene que ver con uno. Amén. Hay mujeres que luego dicen, pero ¿por qué si yo me porto bien? Es que no tiene que ver con la persona, tiene que ver con el corazón infiel. Amén. Y esa persona que desobedece y peca, acarrea juicio. Amén. Se entera la esposa, se enteran los hijos, viene divorcio, vienen pleitos, vienen cosas terribles. Cuando los hijos, me tocó una persona, una joven, que me dijo, ¿sabes qué? Me preguntó mi mamá que qué pensaba yo cuando mis papás se separaron. Yo era una niña cuando pasó eso. Pero ahora de grande, mi mamá me pregunta, oye, ¿qué pensaste? Y ella me lo contó a mí. Fíjate que me preguntó mi mamá. Y le dije yo, ¿y qué le contestaste? Me dice, nada, me quedé callado. Digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué no me lo preguntó antes? Cuando yo era una niña. ¿Por qué me lo pregunta hasta ahorita? Dice, la separación trae maldición, trae consecuencias. Hay gente que dice, no pasa nada, mira, yo me divorcié, estoy feliz. Sí pasa. En tu vida, en tus hijos. ¿Tus hijos qué van a pensar? Ah, igual me divorcio y no pasa nada. Ya hubo consecuencias. Amén. Hay cadenas generacionales de divorcio, de alcoholismo, de drogas, lo hemos platicado. Cada que yo desobedezco mandamientos de Dios, acarreo juicio sobre mi vida. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y la muerte puede ser, y lo he comentado, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un ladrón? Un joven que no ha robado, pero es su primer robo. ¿Qué crees que sea lo peor que le pase? Mucha gente dice pues que lo atrapen. No. Lo peor que le puede pasar a un recién ladrón es que no lo cachen. ¿Por qué? Porque se va a hacer más astuto. Amén. Recibió el beneficio del pecado, porque el pecado es sabroso. Entonces sintió el placer, tuvo el dinero y dice, ¿y ahora qué va a hacer? Va a seguir robando. Si lo cacharon, si lo metieron a la cárcel, el que te des cuenta de las consecuencias
te ayuda. Amén. Te ayuda a darte cuenta. Y te da temor. Si lo vuelvo a hacer, me van a cachar. Hay gente que peca y peca y no pasa nada. ¿Qué dice? Mira, pequé y Dios no cayó fuego. Mi esposa ni sabe. Robé en el trabajo y nadie se dio cuenta. Pero ¿qué pasa? Hay muerte. Te haces más duro, te haces más insensible. Y solo el Espíritu Santo te puede devolver esa sensibilidad para arrepentirte y salir del pecado y adorar a Dios de una manera correcta. Amén. Quiero mostrarte otra historia. Eso está en Josué 7. Acán, uno de los... esto ya es después de Moisés, cuando llegan a la tierra prometida. Ellos iban a conquistar, más bien conquistaron un lugar y ellos tenían que destruir todo. Pero dice que este Acán tomó unos lingotes de oro y tomó varias cosas, le ganó su codicia, las agarró, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Todo lo que hay en ese campamento está maldito. No toquen nada, quemen todo, destruyan todo. Así es el pecado. Hay gente que dice, mira, ya dejé ciertos pecados, estos no hay problema con estos pecados, los puedo seguir teniendo. No, hay que dejar todo el pecado. Amén. Entonces este hombre tomó para sí pecado y dice que fueron a una guerra. Y era una guerra sencilla. Es más, no fueron todos. Dice, nada más mandan 3,000 hombres. Vayan y acaben con ellos. Esos pocos, los de Aidis, les pegaron una friega y mataron a varios y regresaron espantados. Y dijeron, ¿cómo es posible que nos hayan ganado un pueblo tan pequeño? ¿Cómo es posible que nos hayan ganado si éramos más? Y hemos ganado batallas mucho más grandes y mira, esto nos acabaron. Y Josué dice, espérense, algo está pasando mal. Vamos a orar y vamos a preguntarle al Señor qué está pasando. Y oraron y ayunaron y Dios les mostró que había pecado. Hermano, ¿te está yendo mal? Porque Dios en la Biblia nos habla. Y muchas veces cuando nos está yendo mal, ¿qué tenemos que hacer? Detenernos y preguntar a Dios, Señor, estoy haciendo algo mal. Mis hijos se están desviando, Señor, estoy haciendo algo mal. Muéstrame para ver qué está pasando y quitar el pecado. Hay gente que quiere vivir bien sin quitar el pecado. No se puede. Amén. Siempre hay consecuencias. Entonces observa. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale ¿qué? Alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y dice que él confesó, sí, yo robé, me ganó mi codicia, dice. ¿Y sabes qué le pasó a esa generación? Los sacaron a él, a su familia, a sus hijos, y los apedrearon y los mataron por el pecado de Acán. Su pecado afectó a su esposa y a sus hijos, porque el pecado en esa época se quitaba. Gracias a Dios por la gracia en este tiempo, porque hoy si fuese como en esa época ya no hubiéramos nadie, ni pastor tuviéramos, ¿no? Pero Dios por su gracia nos detiene y pecamos y andamos y parece que no pasa nada, pero ya hay un juicio de muerte. Amén. Te entierran un cuchillo, y traes el cuchillo aquí, pero dices, no me morí, mira, no, pero traes el cuchillo y andas caminando, pero ¿qué pasa? Te estás desangrando por dentro y por fuera, pero mira, sigo vivo, y ahí vas con el cuchillo, pero te estás produciendo muerte hasta que a los días vas a morir. Amén. Por consecuencia del pecado. Y hay gente que así está, con 1, 2, 3 cuchillos en la espalda y dice, mira, tú lo ves de frente, no pasa nada, mírale la espalda. Que hay pecado, que hay juicio.
y hay consecuencias. Mira lo que dice Proverbios 28:3. El que encubre su pecado no prosperará. El pueblo entero estaba sufriendo por el pecado de una persona. Mas el que confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Dios es claro, hermanos. Dios es un Dios santo y puso leyes. Hay una imagen que vi en internet, me gustó. Dice que se ve la imagen donde un muchacho quiere brincarse la barda. Y le dicen, no pases esta barda, no pases. No, pero yo quiero brincarla. Y brinca la barda. Donde estaba la barda decía que eran los mandamientos de Dios. Pero del otro lado de la barda era un precipicio. Dice que esta barda era para guardarte, dice, de que no te fueras. Y se ve la imagen donde está brincando y obviamente se iba a hundir. Entonces los mandamientos que Dios puso son para salvaguardarnos a nosotros, para poder vivir en sociedad. Amén. Pero el pecado es tan grande que nos destruye a nosotros mismos. Amén. Y hay gente que está atestada de pecado y puede pasar por encima de otros para alcanzar su pecado. Amén. ¿Ves esa gente que tiene mucho dinero y puede vender cosas, alcohol, drogas y demás? Yo conocí a una persona que no se drogaba, pero vendía droga. Y le digo, oye, si tú no la consumes, no, es que yo lo que quiero es dinero. Pero está contaminando a los otros. Dice, no me importa, allá ellos que lo compran. Pero yo quiero dinero. O sea, pasan por encima de otros para alcanzar sus propósitos. Porque el ser humano es egoísta. Amén. Vuelvo a leerlo entonces, dice: entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. ¿Qué iba a hacer Acán? ¿Cantarle a Dios? Dale alabanza. Padre, te alabo. No, ¿qué iba a hacer? Confesar su pecado. Y declárame ahora lo que has hecho. Dice, ¿cuándo estoy haciendo una correcta adoración? ¿Cuándo? Le obedezco. Ahí le estoy adorando. Sin musiquita, sin alabanzas, sin pandero. Ahí yo estoy adorando a Dios. Tú vas en tu carro y ves una muchacha, nadie lo ve, man, pero tú lo ves. Y ahí tú estás agradando a Dios. Amén. Y esas son de las mejores adoraciones cuando nadie te ve. Porque cuando te ven, pues te guardas por los que te ven. Pero cuando no te ven, entonces esa es una verdadera adoración. ¿Cuándo estás adorando a Dios? Cuando confieso mis pecados, ¿y qué más? Y los dejo de hacer. Porque no solo es confesar, fíjate que yo ando así, manitoazo. Y a veces cuando los confiesas como que te sientes bien, ¿no? Te desahoga. Ya dije, sí, pero tengo que dejar de pecar. Amén. Entonces ahí sube la adoración a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? Es obedecer a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? Es confesar mis pecados. Amén. Nuestra naturaleza está inclinada a lo malo. Por eso Dios puso las leyes, para que yo me alinee a los principios de Dios. ¿Sabes que hay gente que dice, mira, mientras no falte dinero en la casa, no hay problema? ¿No? Oye, pero andas con una muchacha, sí, pero ¿te falta algo en la casa? No, pues no, ya ves. Porque su manera de ver la vida es así, porque su corazón está inclinado a lo malo y él se siente bueno. El pecador siempre va a justificar su pecado con los más pecadores. Amén. Si toma, ¿con quién se compara? Con el borrachito que está tirado allá. Bueno, yo sí tomo, pero mira, yo no tomo como eso. ¿Sí me explico? El ser humano en su conciencia se mide con los más pecadores para no ver su pecado tan grande. Pero el pecado es personal.
Amén. Dice la Biblia que el que esté limpio, límpiese más. El que sea inmundo, que siga inmundo. Ese no ha nacido de nuevo. Pero cada vez yo tengo que ser más como Cristo. Y el mismo Espíritu me comienza a mostrar cosas que yo no me acordaba. Me tocó orar por una señora en el hospital. Y le dije, señora, póngase a cuentas con Dios. Me dice, no, yo estoy bien. Le digo, bueno, le pido un favor. Sí, dígame. Pídale a Dios y pídale al Espíritu Santo que Dios le muestre si hay algún pecado en usted. Porque a lo mejor usted no se acuerda o no se ha dado cuenta. Ah, bueno. Yo salí de la guardia en la mañana, al otro día fui. Y me dice, oye, ahorita viene a platicar conmigo. Le digo, sí, y ya fui. ¿Sabes qué me pasó? Oré a Dios. Y le dije, Señor, yo me siento bien. Yo siento que estoy bien contigo. Pero si hay algún pecado en mí, muéstrame si yo he hecho algo mal. Y se puso a llorar la señora y me dice, ¿sabes qué? Yo de joven aborté. Pero fue de joven, tuve una relación, aborté y ya. Luego me casé, hice mi vida y con mi esposo siempre le fui fiel, dice, pero yo no me acordaba. Y mientras lloraba vino a mi recuerdo y se pone a llorar. Y le pedí perdón a Dios, Señor, perdóname porque en ese tiempo no sabía. Bueno, sí sabía, pero preferí mi juventud, porque un hijo me iba a robar, mi escuela, que iba a decir la familia, que iba a decir la gente, y yo maté a alguien. Y lloraba a la señora. Y le pedí perdón a Dios. Hay cosas que hicimos, hermanos, que a veces ya ni nos acordamos. Pero están ahí. Y está el cuchillo metido. Y estamos muriendo y estamos heredando consecuencias a nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer y ¿qué? Confesar. Y ahí estoy. Dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No voces muy bonitas. Si tienes una voz bonita, qué bueno, vente en la alabanza. Pero arrepintámonos antes de... Porque yo puedo cantar angelical, ¿sí? Pero estar mal, en pecado. Y va a venir juicio sobre nosotros. ¿El juicio qué es? El juicio no es de Dios. El juicio es mi consecuencia. Amén. Hay quienes no quieren servir a Dios porque dicen, es que si sirvo a Dios me va a ir mal. No, te va a ir mal porque estás en pecado. Amén. No porque sirvas a Dios. ¿Sí me explico? O sea, hay gente que dice, no, yo si me acerco a Dios tengo que dejar ciertas cosas y no, mejor no. No, te va a ir mal porque estás en pecado. Estés con Dios o no estés con Dios, va a haber consecuencias siempre. Pero Dios nos está advirtiendo y nos está diciendo, ¿sabes qué? Tu pecado te está destruyendo. La falta de perdón. Si alguien te hizo algo y no lo has perdonado y está ahí ese rencor, te está haciendo más insensible, te está haciendo más duro. Si ya no ves la vida igual porque alguien te lastimó. Hay una figura que dicen que la confianza es como una puerta en el corazón, que cuando alguien te lastima, tú cierras la puerta para que no te lastimen. Amén. Ya me lastimaron, yo cierro la puerta. El problema es que no se la cierra solo al que te lastimó. Como es una puerta, ¿a quién se la cierras? A todos, hasta Dios. Y ya no confías. ¿Has visto esas mujeres que dicen todos los hombres son iguales? ¿Es cierto? No, pero 1, 2, 3 le lastimaron y ya quedó y ya no confía. Todos los pastores son iguales, todas las religiones son iguales. No es cierto. Pero como a mí me lastimaron, yo ya rehúso. Amén. Pero el problema no es la religión, es tu relación con Dios. Y si tú ves un pastor mal, ora por él, intercede por él, porque es un alma, tiene que crecer, tiene que aprender y pides por esa persona. Jesús en la cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben, no entienden lo que están haciendo. Amén. Pero aún a esos, después que les lastimó, les predicó el evangelio, sus discípulos.
corrió el evangelio en toda Roma, en toda Jerusalén. Amén. La manera correcta de adorar a Dios, ¿cuál es? Obedecer y confesar. Amén. Y antes de confesar, yo le tengo que decir, Señor, muéstrame. Si ya lo tengo claro, ya. ¿Será que yo hice? Si tú dices, ¿será que por esto? Es porque ya Dios te está mostrando. Venir a la iglesia es venir a adorarle, pero es venir a ponernos a cuentas con Dios, hermano. Yo no sé si mañana voy a vivir, la verdad. Todos los días tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y mi pecado está afectando a mis hijos. Mi obediencia está afectando a mis hijos. Amén. Mi obediencia. Yo antes, si tantito tenía dinero, lo primero que pensaba es irme a tomar. Ahora si tengo dinero, pienso en mis hijos, pienso en la obra, bendices a otros. Ya no solo piensas en ti. Amén. Entonces, adoración nace, la ley de la primera mención, en un acto de obediencia. Amén. Vamos a adorar a Dios, hermano. Vamos a confesar a Dios. Hasta cuente. ¿Habrá algo en tu vida que no adora a Dios? Eso solo tú y Dios lo sabe. Ni tu esposa, ni tus hijos. Hay quienes somos astutos y lo escondemos. Pero Dios no puede ser burlado. Dice que el que confiesa su pecado, el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta, Dios es misericordioso. Amén. Dios es amor, ¿sí o no? Amén. Dios va a destruir el pecado. ¿Me escuchaste? Entonces, si esta parte es el pecado, va a llegar un día que Dios va a venir y va a destruir el pecado. Dios me ama y ama a todos, hermano. Dios te ama tal cual eres. Pero un día Dios va a destruir el pecado. Y si tú estás ahí, ¿qué va a pasar? Los que estén ahí van a ser destruidos. Amén. Dios nos está advirtiendo por amor. Amén. Y Dios nos ama. Cierra tus ojos un momento, si puedes hacerlo. Y habrá algo ahí en tu corazón, habrá algo que puedas darle alabanza a Dios, puedas darle obediencia a Dios. Dile al Señor, Señor, muéstrame si hay algo en mi corazón. Me ha tocado personas que me dicen, ¿sabes qué? Yo ya me había divorciado de mi esposa en mi corazón. Yo seguía con ella en la casa, pero yo en mi corazón, yo ya estaba afuera. Yo ya estaba viviendo con otra. Yo ya en mi mente, no tenía otra, no conocía otra, pero en mi mente yo ya había adulterio en su vida. Ya había adulterio en su corazón. Solo faltaba cumplirlo. Pero ya el enemigo ya había trabajado ahí. Hay jóvenes que piensan en fiesta, en tomar, en drogarse. No lo hacen, pero ya está en su corazón. En andar con muchachas. Eres tú y Dios, hermano. Yo no te conozco. O sea, no conozco tu vida. Pero Dios sí la conoce. Y Dios nos está dando esa gran oportunidad de ponernos a cuenta. Padre, gracias, Señor, por permitirnos ponernos a cuentas contigo esta mañana. Perdónanos, muéstranos hoy, muéstranos en el transcurso del día, de la tarde, de la semana, si hay más pecado en nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y permítenos volver a empezar, comenzar de nuevo y hacer tu obra, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Obra, Dios, como solamente tú sabes hacerlo, Señor.
Perdona si por mi pecado he afectado a mis hijos. Tú lo sabes, hermano. Perdona si por mi pecado he traído escasez, consecuencias a mi familia. A veces no alcanza el dinero, pero es por el pecado nuestro. Y afecta a nuestros hijos, afecta a nuestra familia, afecta a nuestra casa. Perdónanos, Señor, y límpianos y ayúdanos a hacer tu voluntad, papito lindo. Te lo pedimos esta hermosa mañana, que seas tú mostrándonos. Dice tu palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. No sea que seamos humillados delante de los hombres. Es preferible, Señor, humillarnos en secreto y decirle, Señor, perdónanos, a que nuestro pecado sea exhibido, a que nuestro pecado salga a la luz y destruya nuestras vidas. Perdónanos, Señor Dios, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos esta hermosa mañana, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.